Bendiciones y mucha felicidad a todos aquellos que visitan nuestro canal Tecnologías Divinas y este es su espacio favorito, Cápsulas del Reino. Muy bien, amados reyes y reinas, por acá pues estamos contentos y firmes en continuar con esta gran misión. Hoy vamos a darle continuidad al tema que hemos titulado El presente siglo malo. Pero antes yo quisiera agradecer a todas aquellas personas que por alguna razón, algún motivo visitan nuestro canal y aún no se han suscrito. Pues por favor agradecerles que lo hagan, apoyen, contribuyan a que este canal continúe su misión en el planeta, iluminando a todos aquellos que están destinados a ser iluminados por estos temas. Y de esta forma pues usted hace una labor o es artífice de una labor loable como lo es sacar, arrancar, rasgar las tinieblas, que es la ignorancia que hay en los hombres con respecto a lo que fue la consumación del propósito de Dios concebido en eternidad para con Cristo Jesús. Ok, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Vamos a entrar en el tema, vamos a entrar en la segunda cápsula del tema que hemos titulado El presente siglo malo. Y para ello yo le voy a pedir por favor que vaya a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo número 4. Dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, segunda cápsula, debo decir, del tema el presente siglo malo. Ok, en la primera cápsula nosotros nos tomamos el tiempo necesario para analizar y describir el término siglo. Incluso analizamos pues el sentido que le dio quien fuese el originador o en quien se originase pues por primera vez el término siglo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y explicábamos que este término en el texto original es la expresión aion, A-I-O-N, que significa, más allá pues del sentido secular que se le ha dado a siglo, que son 100 años, pues el término no tiene absolutamente nada que ver con tiempo. El término aion tiene que ver mayormente con una era, una época o una administración. Eso pues lo explicamos muy brevemente, pero con contundencia. Yo creo que está muy claro, y si usted quiere pues aprender más, tendrá que entrar al canal y accesar a esta primera cápsula. Por ahora vamos a continuar con el tema, con la parte que viene en esta segunda cápsula. El apóstol Pablo, cuando menciona el presente siglo, añade un adjetivo calificativo negativo de lo que es el aion de la ley. Lo primero que quiero que entienda en esta segunda parte o segunda cápsula es que Pablo está hablando aquí es del aion judío. Está hablando del aion mosaico, o lo que usted conoce como el pacto mosaico, o el pacto de Moisés, o el pacto de la ley. Cualquiera de estos términos o expresiones que usted escoja o tenga bien pues escoger es correcto, se está refiriendo a lo mismo. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo acá, pero hay un detalle, hay un término que llama poderosamente la atención, que prende todas las luces rojas de nuestro espíritu cuando dice o usa el término malo, es decir, el presente siglo malo.
El presente te lo voy a parafrasear para hacerlo más entendido. El ayón o la administración de Moisés, el pacto de la ley que ahora está, es malo. La palabra poneros del griego. Y antes de entrar a definir ese término, ese adjetivo calificativo que Pablo utiliza para calificar al ayón judío, al ayón mosaico, como lo es malo, yo quisiera que usted viese, además de este calificativo a la ley, otros que Pablo le dio en algunos de sus escritos. Por ejemplo, cuando usted va a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 específicamente, usted va a ver allí, léase todo el capítulo. No tengo tiempo para mencionar los versículos, léase todo el capítulo. Usted va a ver allí que Pablo califica la ley con otros dos adjetivos que llaman la atención de igual manera. Por lo menos Pablo dice o llama a la ley el ministerio de muerte. En el mismo capítulo, nuevamente le da otro adjetivo y lo llama el ministerio de condenación. Entonces, fíjate que hay tres adjetivos que son dignos de analizar sobre el ayón judío, sobre el ayón mosaico, porque Pablo los está calificando de una forma, pues, dañina. Lo llama el ministerio de condenación, lo llama el ministerio de muerte y lo llama el ministerio malo, por así decirlo. Acá en Gálatas 1:4, vamos a llamarlo la administración mala. O, para ser más específico, el pacto de la ley es malo, el pacto de la ley es muerte, el pacto de la ley es condenación. Entonces, por supuesto que esto genera una pregunta importante en todos ustedes que lo están escuchando. ¿Cómo puede, por ejemplo, un pacto con características divinas, porque se origina en Dios, como fue el pacto de la ley, cómo puede un pacto divino tener estas características que usted está hablando, como que malo, además condenatorio y además de muerte? De hecho, el mismo apóstol Pablo, además de estas características que le dio a la ley, al pacto de la ley o al pacto mosaico o al ayón judío, también dijo de que la ley fue añadida, fue introducida, fue dada para que el pecado abundase. Se lo voy a repetir. El propósito de la ley era que el pecado abundase, te lo voy a poner al 2020. O sea, el ayón judío, el ayón mosaico, lo que tú conoces como el pacto de la ley, no tuvo otro propósito, no tuvo otro fin, sino el de hacer, el de lograr, el de manifestar o conseguir que el pecado abundase. Fíjate que te lo estoy diciendo hoy, 10 de diciembre del 2019, sin miedo. El ayón judío, el ayón mosaico o el pacto mosaico o el pacto de la ley fue dado justamente con esa intención de que el pecado abundase. Y no solo que el pecado abundase, sino demostrar de que además el pecado era malo. El pecado era antagónico al propósito de Dios. El pecado era la antítesis al propósito de Dios en marcha, en curso para ese momento. Interesante, ¿verdad?
Ahora observa lo próximo. Muy importante que prestes atención a esto próximo, porque hay otro pasaje afín a lo que Pablo menciona en Gálatas 1:4. De hecho, es el pasaje que más se parece a Gálatas 1:4, y este se encuentra en Efesios capítulo 2, el versículo 1 y 2 específicamente. Fíjate lo que dice allí Pablo. Pablo le dice a los efesios: y Él os dio vida a vosotros, aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ok, yo quiero hacer una pausa en este primer pasaje porque quiero de alguna forma parafrasear o describir dos términos que allí en letras pues no dicen nada, pero cuando lo vemos como una ventana y abrimos, entonces vemos una cantidad de significado importante que nos va a ayudar a conectar correctamente el pensamiento. Cuando Pablo dice en los cuales anduvisteis, la palabra anduvisteis allí está describiendo la conducta de estos individuos. En este caso, las audiencias de Pablo en ese momento que escribe la carta eran los de Éfeso, que eran los efesios. Anduvieron en otro tiempo en una conducta que delictiva espiritualmente hablando, una conducta pecaminosa, una conducta lujuriosa, una conducta antagónica al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Y aquí quiero hacer otra pausa. El término allí mundo fue otra forma de traducción errada que los católicos hicieron de nuestra Biblia Reina Valera. Mientras que en otras partes, para el mismo término griego, tradujeron siglo, ahora aquí traducen mundo. Pero el término en sí es la palabra aión. En el texto original, el término es aión. El mismo término que Pablo utilizó aquí en Gálatas 1:4. El presente siglo malo es el mismo término que la corriente de este siglo que se traduce aquí como mundo, pero correctamente usted y yo sabemos ahora que es la corriente del aión judío, del aión mosaico o del pacto mosaico. O sea que Pablo está describiendo que la conducta de estos individuos de Éfeso era producto de una corriente o una influencia, es un término más, un sinónimo más correcto, es lo que el texto nos está queriendo decir. Es decir, la conducta que los efesios tenían eran en razón de esta influencia que generaba, ¿qué cosa? El mundo, la influencia del aión hebreo, la influencia de la ley del pacto mosaico, era lo que hacía que estos individuos estuviesen presos y en una conducta delictiva, pecaminosa, lujuriosa, cuando Él ya les había dado vida en Cristo. Pero no es el tema es, repito, el presente siglo malo. Ahora fíjate que te dice después, cuando le dice, en los cuales anduviste siguiendo la corriente de este mundo, te dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora Pablo utiliza que lo que le daba forma a la corriente del aión hebreo era que era un principal, era un liderazgo autorizado en el alma de los individuos, porque aquí es de vital importancia aclarar o esclarecer que Pablo está utilizando un término en la tipología hebrea. En otras palabras, está usando un lenguaje figurado con el término aire. Pablo utiliza el término aire en sus cartas en dos ocasiones.
Primero la utilizó en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17, si bien recuerdo, o el 16. Y luego la utiliza acá en Efesios 2, versículo 2. Y en ambos casos, Pablo lo está usando como metáfora para describir el aspecto almático del hombre, donde la mente ejerce el control como función del alma. Fíjate que en la tipología hebrea, describiendo la integridad del hombre, su integración como ser, usa el término cielo como metáfora para describir el espíritu del hombre. Luego utiliza el término aire para describir el alma del hombre como un segundo componente. Y por último utiliza el término tierra para describir el cuerpo del hombre. Tres términos que metafóricamente en la tipología hebrea describen el ser del hombre. De manera que cuando Pablo está utilizando acá, conforme al príncipe de la potestad del aire, Pablo lo que está diciendo es que la corriente o la influencia del ayón hebreo era de la forma del liderazgo que ejercía con autoridad, con derecho legal en el alma de los hombres. ¿Y qué era esa autoridad? ¿Qué era o cuál era ese liderazgo? Señores, el legalismo, el judaísmo, el legalismo de la ley, el judaísmo. Eso ejercía una influencia mundial en aquellos días. Mire, lo que voy a decir va a sonar duro, pero es verdad. Israel, siendo provincia del Imperio Romano durante el primer siglo, influenció a todo el imperio, incluyendo a todos sus séquitos y aliados. Por eso cuando usted ve Apocalipsis capítulo 17, que ve a la mujer vestida de sumo sacerdote, sentada sobre el dragón escarlata, está describiendo figuradamente que Israel ejercía influencia a través y por medio del sumo sacerdote, que era la cabeza del legalismo, que era el verdadero anticristo de la Biblia, que fue el verdadero Satanás de la Biblia en el Nuevo Testamento. Está describiendo su influencia, ejerciéndola sobre todo el imperio romano y su configuración y aliados. De manera que esto es un tema interesante. Pero lo grave de este ayón judío, lo grave de este ayón mosaico, no era la influencia que ejercía sobre el mundo de aquel entonces, sino que, fíjate lo que dice Pablo después. Dice, cuando habla de que del príncipe de la potestad del aire, dice luego, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y usa otro término como figura descriptiva de la conducta del individuo bajo la ley. Pablo ahora utiliza el término espíritu, que es un término, repito, que se está utilizando figuradamente para describir la conducta del hombre bajo la influencia o la corriente del ayón judío. ¿Y cómo era esa conducta? De desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, había una operación interna, despierta, activa, producto de la ley, del conocimiento de la ley, cuyo fin y propósito fue despertar el antagonismo, despertar la carnalidad, despertar la malignidad que había en el hombre y comenzar a manifestar las obras de la carne, el pecado, la maldad, etcétera, etcétera. Ese fue el objeto, esa fue la misión del ayón judío o del pacto mosaico. Fíjate, y después, ya para cerrar, el apóstol cierra estos pasajes de Efesios 2 diciendo,
en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, es decir, no solamente ustedes, Efesios, anduvieron esta influencia corrompida del ayón judío, del pacto de la ley, sino que nosotros también anduvimos siguiendo los deseos de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué eran por naturaleza hijos de ira? Bueno, porque estaban violentando la ley de continuo y la ley obviamente los condenó. La ley los mató porque demostró que en el hombre lo que había era el pecado. El hombre estaba en una condición espiritual caótica, totalmente divorciada de Dios, una vida totalmente ajena y antagónica a Dios, una vida fuera del alcance de los beneficios de Dios, una vida sin pacto, sin promesa, sin esperanza, sin ciudadanía divina, sin Dios, por el mundo, errando en tinieblas, completamente en ceguera espiritual, haciendo por naturaleza lo que es la ira de Dios, lo que provoca la ira de Dios, como lo es el pecado. Eso fue lo que el ayón judío, lo que el ayón mosaico produjo en el hombre y en la mujer cuando fue dada, cuando fue aceptada y cuando los judíos quisieron cumplirla. Muy bien, amado, el tiempo que me queda es para despedirme, invitándoles a que estén pendientes de la siguiente cápsula. Feliz día para todos y para todas.